¿Qué onda, Darketos? Antes de empezar quiero desearles a todos un feliz año nuevo, que todos sus deseos se cumplan, y que este año 2025 esté lleno de prosperidad para esta pequeña comunidad. Los quiero a todos y les mando un abrazo. Sin más nada que decir, empecemos con las creepypastas. «911, ¿cuál es su emergencia?». Laura contestó la llamada que llegó a la estación. Lo había hecho por tanto tiempo que se había convertido en un reflejo para ella siempre que contestaba. Pero esa vez se le hizo difícil permanecer apática una vez que reconoció el número. «Hola, hay hombres afuera de mi casa. Están tratando de botar la puerta. Mi nombre es…». El miedo en la voz del hombre era palpable, y más auténtico que incluso sus llamadas más convincentes. Antes de que siquiera lo dijera, Laura sabía que su nombre era Gene Brewster. Y que vivía en -71 Pine Ridge Avenue. Las primeras veces que llamó, fue convincente. También imaginativo. Hubo una llamada que hizo en donde logró enviar un equipo SWAT a la casa de alguien. Otra de sus llamadas de broma jodió tanto a la chica nueva que renunció al día siguiente. Y cada vez que llamaba, se salía con la suya en todo. No hace más de 3 meses, una de sus llamadas de broma mandó a 2 ambulancias tras una pista falsa, desviándose de su llamada original acerca de un accidente de múltiples autos en la autopista que era bastante real. Una madre y un padre murieron en el pavimento mientras sus hijos observaban aterrorizados. La voz incesante del hombre había repiqueteado en su cabeza desde aquella llamada. Laura conservó una fotografía recortada del periódico local y la pegó en la parte superior de su monitor. El que Gene usara un nuevo teléfono desechable con cada llamada significaba que la policía no estaba interesada en desperdiciar esfuerzos rastreándolo. Por supuesto, Laura no compartía su desinterés. Comenzó a registrar los números telefónicos de cada teléfono desechable con el que llamaba. De ahí en adelante, no le costó mucho rastrear la compra en masa de teléfonos desechables entre los negocios locales del condado. Eso fue todo lo que se necesitó para obtener un nombre y una dirección. Hace un año, el Estado se vio obligado a cerrar una de sus instituciones psiquiátricas. Laura escuchó historias sobre pacientes antiguos que causaban problemas en los proyectos de vivienda a unas ciudades de distancia. A pesar de sus reservas iniciales, fue bastante fácil para Laura infundir una obsesión con Gene en algunos esquizofrénicos paranoides. Laura podía escuchar el golpeteo ruidoso en el trasfondo, amenizando por las súplicas de auxilio tartamudeantes de Gene. Saboreó el momento antes de enmascarar su gozo con indiferencia. «Señor, lo siento. Este número está reservado para emergencias. Por favor, absténgase de hacer llamadas de broma a este número en el futuro. Que tenga un buen día». Mientras acercaba su mano al botón de apagado, podía escuchar las súplicas de Gene volviéndose más frenéticas, ebulliendo en gritos de ayuda en tanto su puerta frontal se hacía añicos. En ese momento, Laura deseó, más que nada, poder quedarse en línea solo por otro segundo más. Pero realmente tenía que pasar a la siguiente llamada. Desde el momento en que fue capaz de levantar un pincel, mi padre era un artista. Rojos y azules manchaban las puntas de sus dedos, amarillos marcaban su mejilla y su camisa estaba deslustrada por tonos de verde pastel. No era ningún secreto que el hombre tenía un talento sin precedentes desde Moneto da Vinci. Albergaba cierta agonía en su interior que solo podía liberar arrastrando pintura en un lienzo. Era atormentado. Era un desquiciado. Era hermoso. Mi padre era un collage de sentimientos y colores que mi madre nunca pudo domesticar, pero que perseguía de todas formas. A él le gustaban los lienzos. A ella le gustaban los proyectos. Desde el momento en que mi madre posó sus ojos en ese hombre loco y retorcido, supo que quería convertirlo en algo más hermoso de lo que cualquiera de sus pinturas podrían llegar a ser. Pero es difícil perseguir el viento. No puedes capturar algo que siempre está justo fuera de tu alcance. No puedes detener a un hombre que solo es frenado por sus propios demonios internos. Mi padre era un pintor. Los pintores nunca son normales.
Constantemente, pasaba batallando entre la realidad y algo que está más allá de lo que nosotros podemos ver en este plano. Sus ojos marrones veían algo que mi madre nunca iba a conocer y que yo nunca podría tocar. Quizá las pinturas que creaba eran reflejos de lo que veía cuando su mente se nublaba. Nunca lo sabré. No soy mi padre. Fue solo hasta que yo nací que comenzó a estabilizarse una vez más. Era capaz de ser normal cuando era necesario. Las marcas de pintura desaparecieron de la tela de su vestimenta y fueron reemplazadas por camisas de cuello y cinturones que abrochaban pantalones seleccionados por mi madre. El fuego en sus ojos se había ido y fue reemplazado por un nuevo deseo. El anhelo de ser un buen padre. El anhelo de amar. El anhelo de pintar mis emociones y esculpir a una niñita de la que pudiera estar orgulloso algún día. Me han dicho que fui el proyecto en el que más se había esforzado. Con base en las fotografías de la repisa, nunca habrías adivinado que el hombre con una sonrisa cegadora era algo más que un padre regular. Se escondió detrás de anteojos finos y ya no veía al mundo con ojos mágicos. Pero el fuego en su interior no se disipó. Lo vi cuando me sostuvo por encima de su cabeza, impulsándome por la cama y haciendo que una risa erupcionara de mis labios. Me sentía como si pudiera estirarme y envolver mis dedos alrededor de la esquina de una estrella, bajándola hacia la tierra para regalársela a él por todo lo que me había dado. Habría brillado tan intensamente como los ámbares en sus ojos. La llama en su corazón nunca fue extinguida, simplemente estaba esperando. Pero eso era durante el día. Luego de que el sol se deslizara detrás de los precipicios y de que la luna resplandeciera como un foco que Dios había encendido en el cielo, mi padre comenzaba a pintar de nuevo. Después de todo, nunca abandonó el hábito. Un artista no puede contener tanta pasión en su interior sin simplemente explotar. Tenía que liberar el fuego de alguna forma. Así que había vuelto a crear sus obras. Pintaba con palabras. Pintaba con puño. Pintaba con los lienzos de los que era dueño. Yo presionaba mi cabeza bajo mi almohada y me cubría mis oídos con las manos. Me decía a mí misma que todo terminaría pronto. Que un artista solo necesita ser sí mismo. Mi madre nunca me hablaba acerca de esas noches. Cuando le preguntaba por qué mi padre le manchaba la piel con tanta pintura roja, siempre había un miedo oculto detrás de sus iris. ¿Por qué el púrpura era tan vívido, y por qué trataba de ocultar las pinceladas con maquillaje barato que no podía aplicarse tan nítidamente como él podría? Me decía que mi padre estaba demasiado roto como para ser reparado. Alegó que no puedes recuperar la alegría de algo que solo escucha a las voces oscuras de su mente. Mis preguntas se quedaron sin respuestas. De todas formas, mi madre siempre dejaba de hablar cuando él entraba a la cocina. A veces, mi padre me volvía a ayudar a tocar las estrellas y surcar el cielo nocturno como una astronauta, pero siempre se olvidaba de amortiguar mi descenso. Solía pensar que mi padre era mágico por ser capaz de pintar mis brazos sin siquiera tocar mi piel. Era un truco especial que solo hacía para mí. Ocasionalmente, yo también era una pintura de dedos. Pero las pinceladas en mi piel llegaban muy por debajo de mi cintura. No importaba que tanto refregara mis muslos, no parecía que las manchas pudieran ser removidas. Había un precio que pagar por la belleza, pero estaba satisfecha con poder contribuir a la genialidad de mi padre. Un martes desperté para descubrir mi padre quería que lo ayudara. Tenía un nuevo lienzo y nuevas pinturas que mi madre misma había conseguido para mí. Mi padre sostenía pinceles remojados y listos para que los tomara en mis pequeñas manos y coloreara al mundo con ellos. No tomó mucho para convencerme de que me levantara de la cama. Él era mi héroe. Yo solo quería complacerlo como él había soñado que un día lo haría. En realidad, dejé de necesitar los pinceles después de un tiempo. Era más fácil hacer espirales como la noche estrellada usando mis dedos. Además, ya me había manchado las manos lo suficiente. Siendo una niñita, no era tan coordinada como habría querido. No compartía la misma elegancia que mi padre tenía. Sus manos podían moldear la tierra si él quisiera. Así que imité los movimientos que lo había visto hacer en sus lienzos. Me esmeré en la obra, observando los trazos vibrantes siendo definidos por las yemas de mis dedos y los bordes húmedos goteando delicadamente. No tenía el talento de mi padre, pero la imagen que había creado seguía siendo bella. Era un nuevo tipo de arte que aún no había sido inventado, simplemente lo sabía. Mi padre se tuvo que ir a lavarse las manos. Especificó que volvería dentro de unos minutos. Tomó siglos antes de que la policía me encontrara ahí, una niñita de mirada amplia y manos rojas, preguntando a dónde se había ido su padre.
Mi cabello estaba arreglado en trenzas sucias y mi nariz tenía una pizca de escarlata en la punta. Moretes púrpuras y negros acurrucaban mi espalda y brazos como mangas. Los hombres se quedaron de pie y comenzaron a bajar lentamente las entrañas de mi madre. No dejaba de preguntarles qué había sucedido. No me decían. Solo me pidieron que me alejara del cuerpo y que fuera con ellos. Que todo estaba bien. Ese hombre hermoso y retorcido había dejado atrás 2 esculturas. Una se llamaba asesinato, la otra se llamaba suicidio. Yo lo había ayudado con la primera, pero creó la segunda a mis espaldas. Fue como una pequeña sorpresa que había guardado para mí. Pero no pude volver a verlos. Fui llevada a un lugar lleno de niños sin padres, algo que yo no era, y fui abandonada en un mundo sin arte. El último regalo de mi padre para mí fue una soga alrededor de su cuello. Mi padre era un desquiciado. Mi padre era un asesino. Mi padre era un artista. ¿Y mi madre? Ella fue su obra maestra. Es víspera de Año Nuevo y al parecer Roberto lo ha arruinado todo. Regresa en taxi a su casa tras haber dejado a su novia y a la familia de ella en la más absoluta confusión. Patricia vio unas fotografías de Roberto en su celular donde sale fotografiándose con una chica de forma bastante coqueta y provocadora. En circunstancias normales Patricia no hubiera hecho mayor escándalo, pero esas fotografías coinciden con una fecha en la que Roberto le había dicho a su novia que debía hacer turnos extras en su trabajo. Esto desencadenó una discusión que fue subiendo de tono paulatinamente hasta que los familiares de Patricia se vieron involucrados, ya cuando uno de los hermanos de Patricia amenazó a Roberto con darle una paliza a este, se dio cuenta que la celebración de Año Nuevo se había ido al carajo, así que cogió su chaqueta, pidió disculpas de forma bastante cínica a los padres de su novia, asegurándoles que todo era una lamentable equivocación, y se marchó por la puerta de entrada, caminando calle abajo en busca de un taxi. Finalmente Roberto llega a su destino, le da al taxista 2 billetes y dirige los pasos hacia su casa con la clara intención de emborracharse. Y así lo hace. Esta noche de Año Nuevo no significa nada para él, salvo frustración. Se sienta con la luz apagada en uno de los sillones de su living y se pone a beber directo de la botella. Una y otra vez se maldice por no haber borrado las fotografías de su desliz amoroso, maldice varias veces en voz alta hasta que después del 4º trago se da cuenta de lo graciosa que le resulta la situación actual. Pensar que hace tan solo 2 horas atrás estaba cenando carne al horno con mi novia en casa de su familia, y ahora estamos peleados, piensa mientras se lleva la botella a los labios. Roberto sueña con un lugar en el campo, atardece y debe pasar por un sector de mucha vegetación descuidada y de árboles frondosos. En el sueño Roberto sabe que ese lugar está cargado por malas energías y algunos le han advertido que suelen aparecerse hasta demonios. Roberto no quiere atravesar ese lugar, pero comienza el anochecer y no quiere que la noche le encuentre a solas en el campo, así que sabe que no tiene alternativa. Aterrado comienza a caminar por entre los árboles de aquel malvado lugar, cuando de pronto a sus oídos llegan gritos de celebración y sonidos de fuegos artificiales. Roberto finalmente despierta a medias de esa pesadilla, bañado en sudor, aún medio embobado por la abundante ingesta de alcohol, y se da cuenta que los vecinos están celebrando la llegada del Año Nuevo. Nunca antes había pasado el Año Nuevo solo y mucho menos de forma tan miserable, pero siempre hay una primera vez, se dice a sí mismo en forma de consuelo. Indiferente a las celebraciones que dan lugar a su alrededor, se da vuelta para el otro lado del sillón y vuelve a cerrar los ojos para quedarse dormido. Nuevamente ha tenido una pesadilla, pero no la recuerda. Roberto se despierta en la más absoluta oscuridad con una desagradable sensación mezcla de susto y amargura. Ha sido un sueño realmente feo, de eso está seguro, sin embargo no lo logra recordar, y eso hasta cierto punto le provoca un alivio. En su celular se oyen un par de notificaciones que llegan a través del servicio de chat de una red social. Se levanta del sillón con un dolor de cabeza demoledor y dirige su mano hacia el celular que está sobre la mesita del living, pero luego recapacita. Jódete, Patricia. Piensa, te pusiste histérica y arruinaste un bonito fin de año. Ahora te vas a quedar con la preocupación de no saber de mí, reflexiona de forma egoísta y manipuladora mientras va hacia el refrigerador del minibar por un poco de hielo, ignorando el sonido de las notificaciones recibidas.
Roberto saca unos cubos de hielo en un vaso y luego cierra la puerta del refrigerador. Es ahí cuando con el rabillo del ojo logra ver una figura humana que deambula por el exterior de una de las ventanas de su living. Se pone en alerta y atolondrado comienza a ordenar sus ideas. Lo primero que hace es coger un cuchillo para cortar carne y caminando con mucho cuidado regresa al living para ver de qué se trata. De pronto un llanto desesperado llega a sus oídos, sea quien sea que camina por fuera de su casa se lamenta de forma bastante aterradora, luego su figura se deja ver en la otra ventana de su living. Se trata de una mujer de unos 30 años con zonas de su cabeza sin cabello, tal parece que se lo ha arrancado de forma aleatoria. Sus ojos están rojos completamente inyectados en sangre. La amenazante y horrible aparición observa a Roberto a través de la ventana y comienza a golpear el cristal con la palma de su mano con la intención de romperlo. El joven hombre coge con desesperación su celular, se fija que son las 3 de la madrugada con 10 minutos y marca rápidamente el número de la policía, pero solo obtiene un aviso grabado de que no hay señal disponible para realizar llamadas. Roberto, incrédulo ante los hechos, guarda el celular en el bolsillo de su pantalón sin apartar la vista de aquella perturbada mujer quien ahora con desesperación lleva ambas manos a su rostro y de forma salvaje hunde los dedos en su piel para intentar arrancarse trozos, grita de forma horrible mientras que la sangre comienza a escurrir por entre sus dedos. Roberto, paralizado, no puede dejar de mirar el horrendo espectáculo ofrecido ante sus ojos. Todo termina cuando de un feroz movimiento la mujer se arranca parte de la boca y cae al suelo en estado de shock balbuceando palabras incoherentes de forma adolorida. Al cabo de unos segundos Roberto logra recobrarse de la impresión y se acerca de forma torpe hacia la puerta de entrada. A sus oídos llega el sonido de otra notificación recibida en su celular, sin embargo no tiene tiempo para eso. Abre la puerta con cuidado y sale para intentar pedir ayuda, pero solo logra dar un paso pues a unos cuantos metros frente a él se encuentra una mujer bañada en sangre. Puede reconocer que se trata de una de sus vecinas, quien se encuentra sentada en medio de la calle, arrancándose con violencia trozos de cabello. Un poco más atrás hay un sujeto de pie, inmóvil, con los ojos enrojecidos cargando una escopeta. El sujeto se queda observando a Roberto desde la distancia por unos segundos hasta que de pronto le apunta con su arma. Roberto cierra la puerta y pone todos los seguros habidos y por haber. No entiende qué es lo que sucede, pero es probable que en la televisión estén diciendo algo, así que la enciende con la esperanza de encontrar algo sobre esto en los canales, pero lo que encuentra es solo señal de estática y en los canales abiertos un mensaje en la pantalla que da cuenta de una transmisión de emergencia. Piensa que de seguro algo grave debe estar sucediendo afuera y de forma automática va hacia la radio de la cocina y la enciende, sube todo el volumen, pero al igual que con el televisión en algunos canales se oye solo la estática radial. De pronto logra sintonizar solo una emisora que transmite y en ella un hombre se encuentra hablando con un tono casi fúnebre. Extraño. Solo basta con mirar, es lo único que se me ocurre. Porque estamos respirando el mismo aire y nada. He bebido de la misma agua y nada. No sé por cuánto tiempo más tenga agua potable, los servicios comenzarán a fallar de a poco. Ya no hay señal telefónica y el internet va y viene, pero hace ya mucho rato que se ha caído. Estoy convencido que es esa cosa que llegó y está sobre nosotros. Mi hermana no me creyó. Éramos los únicos 2 que quedábamos en pie, todos los demás en la fiesta enloquecieron y comenzaron a portarse de forma errática. No supimos si era el alcohol, o si alguien metió una droga rara o qué, pero tuve suerte de quedarme encerrado en el baño. Roberto lentamente se va recostando en el suelo, apoyando su espalda en la pared, mientras sigue oyendo el relato de aquel apesadumbrado hombre que transmite de forma aficionada a través de la radio. Me quedé en el baño y ella fue por el automóvil. Fue por el automóvil a la calle y le dio la locura, por eso sé que es algo que está en el cielo en estos momentos. Si hay alguien allá afuera que está encerrado en casa y me está escuchando, sepa que en estos momentos llevo una gorra con visera, es una buena idea. Nadie me cree, pero ¿qué otra cosa puede ser? Mi teoría es que llegó después del año nuevo, entre la 1 de la madrugada y las 2. Creo que se parece a la luna, porque irradia su misma luz, aunque si se fijan parece un poco más brillante que de costumbre. No miran hacia la luna, si miran hacia arriba, van a enloquecer tal como los otros. Nadie me cree. En aquel punto el hombre a través de la radio comienza a sollozar. Roberto, aún aturdido por la serie de acontecimientos y por lo que acaba de oír, saca el celular de su bolsillo del pantalón, se acuerda de Patricia y de sus seres queridos. Se fija que ha recibido más de 20 notificaciones de mensajes recibidos desde la 1 de la madrugada en adelante.
Los revisa uno por uno y ahí están todas las personas que rodean su vida, su madre, Patricia, amigos, todos ellos le habían enviado casi el mismo mensaje. Mamá, hijo, ¿cómo estás? Oye, ¿ya viste lo que está pasando con la luna? Patricia, amor, te perdono todo. Mira lo maravillosa que está la luna hoy. Amigo, hey, Roberto. ¿Hace cuánto no miras a la luna? Mira lo que te estás perdiendo. Cuando era un niño, no había nada que comer. Yo era el mayor de 5 hermanos, así que era mi deber asegurarme de dejar que mis hermanos y hermanas comieran antes que yo. La guerra estaba avanzando lentamente desde la costa, y a medida que se estrechaba, nuestra comida se escaseaba. Los animales huían del área o eran sacrificados y consumidos, debido al pánico de las demás familias en nuestra villa. Madre era una mujer sabia y precavida, así que esperamos hasta el otoño para sacrificar nuestras 2 gallinas, cuando la grama y la corteza de los árboles se había vuelto muy difícil de encontrar o incomestibles. Las demás familias sabían que teníamos gallinas, y madre se quedaba despierta toda la noche, cada noche, para cuidarlas. Cuando las gallinas no eran más que huesos, y los huesos se habían vuelto quebradizos y porosos por las muchas sopas de madre, ella nos mandó a mí y a 2 de mis hermanos a recolectar insectos y ratones de campo para la cena. Estábamos hambrientos, pero no del todo famélicos, hasta una mañana que nos levantamos ante la primera nevada y ya no quedaba nada con vida para comer. Madre comenzó a considerarlo inevitable. Quizá debía ir a la costa y venderle el reloj de bolsillo de su padre a uno de los soldados ebrios pero bien remunerados. Era la única cosa valiosa que nos quedaba y la única reliquia de la familia que madre me podía heredar. Yo no quería que se fuera. Tenía miedo de que la guerra nos alcanzara mientras ella no estaba, y era demasiado joven y demasiado débil como para proteger a mis hermanos menores. Le rogué que se quedara, pero insistió en que todo estaría bien y prometió volver antes de que la semana terminara. Tenía mucho miedo, y cuando madre estaba afuera preparando su bolsa, aplasté el reloj de bolsillo bajo mi zapato y lo coloqué de vuelta en el escritorio medio podrido. Madre lloró por días. Mis hermanos hicieron su mejor esfuerzo por reconfortarla mientras la veía pelando el cuero de sus botas para hervirlo como cena. La noche siguiente, madre encontró una rata muerta e hirvió la enfermedad usando la nieve virgen de la noche anterior. Y el día siguiente llenó nuestras barrigas con huesos de rata y más nieve derretida. Mi hermanito pequeño, Albert, nos mantuvo a todos despiertos esa noche llorando por su hambre. Rogaba por todas las cosas que solíamos comer cuando teníamos cosechas y animales, estofado de carne, panecillos blancos, maíz suculento y cordero condimentado. Hizo que todos nuestros estómagos gruñeran y nos torturaran, y terminé pidiéndole que guardara silencio mientras madre sollozaba desde su habitación. Acaricié el cabello de Albert por horas. Él se quejó hasta que la luz tenue del amanecer se coló por nuestras cortinas andrajosas. Podía escuchar a madre en su habitación retocando el reloj. El hambre había desgastado mi miedo a los soldados desde hace mucho, y recé silenciosamente que lograra repararlo. Madre trabajó en el reloj de bolsillo durante todo el día y hasta la noche. Celia había encontrado grillos muertos en las paredes de una pastelería abandonada, y mientras los comíamos, madre emergió de su habitación. La sonrisa en su rostro fue una que casi había olvidado, pues no la había visto desde el día en que nació mi hermana. Nos dijo que había reparado el reloj de nuestro abuelo y que había oído de un campamento de soldados que estaba cerca. 3 días, nos prometió. 3 días, y regresaré con zanahorias, cordero y panes tan grandes que llenarán sus barrigas por todo un año. Aplaudimos de la alegría y corrimos por nuestro pequeño y sucio patio con un regocijo que parecía ser un lenguaje extranjero para nosotros. Madre dijo que todos debían ayudarme a buscar cosas hermosas con las cuales decorar la mesa del comedor. La mañana siguiente, nos dio a todos un pedazo de caucho de la suela de sus zapatos para que lo masticáramos, y nos mandó en nuestra misión después de habernos dado un beso de despedida y de haber prometido que regresaría antes de que recordáramos que se había ido. Nos divertimos mucho ese día recolectando herraduras y piezas de vidrio roto. Enroscamos pedazos de cordel a través de las cerraduras para colgarlas encima de la mesa y amarramos el vidrio a las puntas, esperando que destellaran bajo la luz de la lámpara. Regresamos a casa mientras el sol se ponía, felices con el trabajo de nuestro día y ansiosos por retomarlo la mañana siguiente.
Aún estábamos cerca de la casa cuando lo olí por primera vez. Cebollas, caldo de pollo, cordero condimentado, e incluso caramelos. Corrí tan rápido como pude, lanzando al suelo nuestras decoraciones de mesa en mi búsqueda desesperada de comida. Irrumpí por la puerta de entrada y encontré a madre en la estufa, preparando nuestra cena con una veneración silenciosa. Le extendí mis brazos y su sonrisa me dio a entender que había tenido éxito. La abracé con más fuerza y me senté en la mesa mientras mis hermanos y hermanas llegaban por la entrada. Se sentaron en sus lugares rápidamente, con miradas hambrientas y expectantes en sus rostros mientras madre traía una bandeja humeante de cordero condimentado. Nos asintió con la cabeza y nosotros llenamos nuestras manos con la carne nutritiva sin siquiera prestarle atención a nuestros platos. Después de la cena, nos mandó a la cama con nuestras barrigas llenas, prácticamente sin haber dicho una palabra desde que la cena fue servida. Comimos nuestra ración la noche siguiente, y luego la siguiente y la siguiente. Pero a medida que nuestras reservas de alimentos comenzaron a menguar, pasaba lo mismo con la salud de madre. Cada día nuevo la desgastaba más, hasta que mis hermanos y yo quedamos peleando por sobras de carne cruda mientras madre yacía débil y marchita en su alcoba. La primera noche que volví a pasar sin comida fue la noche que el éter feliz y brumoso comenzó a alzarse y mis recuerdos de los días anteriores se tornaron confusos. Recordaba que el cordero condimentado que había comido con tanta ferocidad en realidad había estado enfermizamente dulce, y que los acompañamientos que había olido desde la distancia nunca fueron parte del festín. No podía recordar que madre hubiera comido algo en todos los días desde su regreso. En vez de ello, se quedaba sentada junto a nosotros en la mesa, en silencio, contemplando la pila de carne gris que consumíamos con tanto fervor. Atemorizado y hambriento, no pude dormir hasta las horas más oscuras de la noche. La mañana siguiente, cuando madre emergió de su habitación, le pregunté qué había sido del reloj de mi abuelo, y me dijo que se lo había vendido a un mercader adinerado que estuvo encantado de comprárselo. Luego nos mandó a pelar corteza de los arbustos del bosque. Quizá la razón por la que no comprendí lo que había pasado en ese entonces fue porque era demasiado horrible como para ser considerado, y tenía demasiada hambre. Pero madre murió hace unos días, y, en la muerte, me encomendó la verdad. De su inventario de míseras posesiones, heredé una pequeña caja que no contenía nada más que un reloj de bolsillo roto y brillante. Quizá madre quería que lo recordara todo, la única esperanza de nuestra supervivencia que yo había aplastado bajo mi talón. Su último beso amoroso antes de que nos mandara a recolectar decoraciones para el festín. La carne gris excesivamente condimentada. Y el olor rancio que había comenzado a flotar por debajo de la puerta de su alcoba, volviéndose más punzante con cada día. Madre sacrificó más por su familia de lo que la mayoría se atrevería. Solía lamentarme con que no tendría nada con lo cual recordarla. Ninguna reliquia de la familia que pudiera legarle a mis propios hijos. Pero ahora tengo su reloj de bolsillo, algo que no le puedo dar a mis hijos. No porque el vidrio esté roto. No porque los engranajes estén desencajados. No puedo desprenderme del reloj porque es una maldición que debo soportar, pues el metal brillante y torcido nunca perdió el olor enfermizo de esa carne dulce y grisácea. Por muchos años, he sido un lector ávido de Nosleep, pero, debido a mi profesión, nunca se me permitió subir contenido aquí o en ninguna otra parte. Ocasionalmente, aparece una historia del Área 51. Solía trabajar en el Área 51 o me escabullí en el Área 51, etc. Estas historias me hacían querer adentrarme aquí exageradamente, pero siempre me contuve hasta ahora. Utilizando una serie de proxies y todo tipo de mecanismos de red irrelevantes, creo que estoy a salvo al crear esta publicación. No los aburriré con los detalles. Llegué aquí después de muchos años de querer corregir malentendidos y leyendas acerca de la instalación militar más infame en el mundo. Estoy haciendo esto ahora porque incluso si soy capturado, tengo una póliza de seguro muy útil. Me encuentro gravemente enfermo y no es muy probable que me recupere, y no tengo ningún miembro familiar con el que pueda ser chantajeado. No hay nada que nadie pueda hacerme. No existe tal cosa como el Área 51. Lo siento. Y el hecho de que es el huevo de oro de las teorías conspiratorias a nivel mundial es exactamente lo que el gobierno de los Estados Unidos quiere.
Groom Lake, Paradise Ranch, y Dual Safe Extension, Restricted Training Facility UX-104, estos son algunos nombres para el lugar que conocen como el Área 51. No sé mucho acerca de su historia, pero, esencialmente, las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos pretendían que fuera una instalación para experimentar con armas secretas durante la Guerra Fría. Tuvo algunas extensiones dentro del terreno. Una de ellas era para desarrollar cohetes experimentales y motores de aviones a reacción, otra era para el entrenamiento de escuadrones de contingencia para guerras nucleares y supervivencia postapocalíptica, y demás. Pero al igual que con la tercera película de Star Wars, la instalación y su propósito se difundió alrededor del tiempo del incidente de Roswell, y el frenesí mediático popularizó la base. Al principio, el gobierno trató de mitigar la especulación al respecto, pero luego adoptó otra estrategia: alimentar el revuelo y simplemente mover la base. Hoy día, Groom Lake, Área 51, es una base militar funcional pero pequeña. Tiene muchos búnkeres que en su mayoría albergan servidores de baja seguridad, y algunas pruebas de municiones son realizadas ahí. El personal es movido regularmente de adentro hacia afuera. Sujetos que están muy por debajo en la cadena de mando y que están tratando de subir los escalones hacia la instalación real. Hay algunos refugios obsoletos para lluvias radiactivas que aún reciben mantenimiento y son utilizados como almacenes. Esta instalación consume una cantidad de energía enorme, y se hace todo lo posible para que parezca una base militar muy bien protegida que está involucrada en operaciones gigantescas y secretas. Los empleados realmente vuelan ahí cada día desde Las Vegas en aviones de reacción notablemente inofensivos marcados como Janet, siglas en inglés para solo otra terminal inexistente. Y quieren que los noten. Que lo cuestionen. Quieren que se pregunten hacia dónde se dirigen esos aviones. Y quieren que nunca inviertan un solo segundo pensando de dónde vienen. El Área 51 reales. Esta es la parte más emocionante, porque hasta donde pude ver en mi limitada experiencia e investigación clandestina, nadie nunca ha divulgado el secreto real. Ha sido protegido intensamente, y asesinan sin vacilar a las personas lo suficientemente estúpidas como para compartirlo. Asesinato ni siquiera es la palabra correcta. Eliminan a esas personas de la existencia. A veces a familias enteras. Es por eso que el gobierno se intimida cuando descubren que uno de los empleados en su terminal no tiene nada que perder. Es por eso que si eres un empleado ahí, solo ves a sus doctores, para que ellos conozcan tu estado de salud antes de que tú lo sepas. Quieren que mueras súbitamente de un ataque cardíaco, para que ni siquiera tengas un momento para pensar acerca de cómo podrías hacer un servicio público y airear sus trapos sucios. Y, a veces, ellos inducen esos ataques cardíacos cuando determinan que eres una AME, o una amenaza motivada por enfermedad. Pero yo no necesité ir a ver a un doctor para saber que estoy sufriendo del mismo tumor maligno que mató a mi padre, glioblastoma multiforme. Cada 3 meses, recibimos una evaluación médica, y cada 6 meses recibimos una tomografía. Yo simplemente no reporté mis mortales síntomas durante esta última evaluación, y probablemente ya habré muerto antes de la siguiente tomografía. En su lugar, realmente quiero hacer esto. Quizá solo para ser el primero, supongo. La única otra cosa que he hecho con mi vida es arreglar computadoras. La base militar secreta real es McCarran International Airport en Las Vegas. La historia del aeropuerto siempre había estado atada al involucramiento de la milicia. Antes y durante la Segunda Guerra Mundial, la Fuerza Aérea y el Cuerpo de Ingenieros de las Fuerzas Armadas estaban construyendo, almacenando, entrenando y haciendo todo tipo de cosas ahí. Básicamente, el gobierno, y sus benefactores corporativos en el complejo industria-milicia, por supuesto, adquirieron propiedad total del aeropuerto alrededor del tiempo cuando el Área 51 Groom Lake estaba bajo la mirada pública. Fue un trabajo apresurado y una solución simple. Para todos los efectos, McCarran es un aeropuerto. Mueve ciudadanos de un lado a otro y hacia todas partes del mundo justo como lo haría cualquier otro aeropuerto en la Tierra, pero sus operaciones subterráneas son en verdad algo totalmente diferente. Primero que nada, tienes que entender la estructura de esta base militar. Dado que funciona ostentosamente como un negocio de transporte público, todos y cada uno de los aspectos de la base tienen doble propósito. Este proceso de enmascaramiento es implementado con una efectividad notable en McCarran. Para nombrar algunos ejemplos, los despegues constantes y los aterrizajes de los aviones proveen sonidos de camuflaje para pruebas de motores de vanguardia. El público ignora completamente estos sonidos y los descarta como la cacofonía normal de los aeropuertos.
Algunos de los aviones como tales incluso están equipados con tecnología en fase de prueba, mientras que otros son utilizados para transportar cientos de empleados gubernamentales vestidos como ciudadanos que están vacacionando. En cualquier dado tiempo en Karran, hasta 6 de las puertas de embarque están llenas de empleados de los grados más altos en la milicia y gobierno de los Estados Unidos. La totalidad de la base está protegida fuertemente con soldados de vestimenta casual. Policías de la milicia, especialistas tácticos, fuerzas antiterroristas y todo tipo de soldados desperdigados alrededor del aeropuerto, vestidos como oficiales, seguridad del aeropuerto y recepcionistas. Sus armas usualmente están ocultas a sus costados. La potencia de fuego real es amasada por las personas que están esperando alrededor de los niveles subterráneos. Rifles de asalto y armamento para perforar armaduras está almacenado alrededor de los espacios públicos del aeropuerto en varios lugares. No es difícil de lograr, porque nadie lo está buscando. Y, por supuesto, contratan a un buen número de ciudadanos para que trabajen en la administración de seguridad de transporte y otros puestos, a lo que se refieren como mezclar, y es necesario. ¿Qué tipo de aeropuerto nunca contrataría personal? ¿Alguna vez has observado a los mecánicos merodeando los aviones, o has visto a tu equipaje siendo almacenado en el avión mientras estás abordando? Bueno, todo en esa actividad de transporte de equipaje actúa como una fachada para el movimiento exagerado de equipo de laboratorio, equipo militar, materiales exóticos del edificio, etc. Accionan una de esas plataformas que está escupiendo todo el equipaje y, por instinto, no cuestionas lo que está en las otras 4 plataformas detrás de esa. Ocasionalmente, incluso tenemos confusiones y derrames, y nadie se inmuta. Siempre estás expuesto a algún nivel de radiación mientras estás volando, pero los excesos de radiación por pruebas de armas son ventilados hacia el desierto cercano. Tener un aeropuerto para explicar la radiación es un medio efectivo para deshacerte de todas las personas entrometidas con contadores de Geiger. Pero la verdadera genialidad de esta base militar ultrasecreta es de mayor escala. La instalación fue construida debajo de un aeropuerto por la magnitud de su consumo de energía. Pero consumen mucha más energía que un aeropuerto regular, así que fue construido en una ciudad que consume una cantidad de energía tremenda, Las Vegas. De esta forma, la base está fuera de vista e incluso fuera de la mira de la red eléctrica. Área 51? No tanto. Y eso es a propósito. Dentro de la base. Así que si el Área 51 es la distracción, ¿cómo llamamos a la real? Tiene muchos nombres, pero usualmente es referida como el Nexus. Ese es un acrónimo, pero no muchas personas conocen lo que significa. Ni siquiera yo. Todo acerca del Nexus, desde su estructura operacional, está compartimentada. Eso significa que todo es de acceso clasificado, y prácticamente nadie conoce más que su propia tarea específica. Podrías trabajar en una oficina en el Nexus haciendo algo como contaduría, y nunca tener siquiera una idea de qué es lo que hace la mujer a tu lado. O el sujeto al final del pasillo. Dicen que ni siquiera el presidente sabe exactamente qué es lo que ocurre aquí, solo algunos generales y algunos miembros de la CIA. La cultura de trabajo aquí es una locura. Es como Corea del Norte. Todos están sonriendo, todos se encuentran bien y todos son felices con solo decir unas cuantas frases de qué es a lo que se dedican, cuando se nos permite socializar, lo cual no ocurre demasiado. Cada línea telefónica está intervenida, cada habitación tiene una cámara en ella y nadie sabe quién está escuchando u observando, o cuándo. Así que eso te pone a pensar que nadie en este lugar te está diciendo la verdad acerca de nada. Ni siquiera el sujeto con el que comparto la oficina. Me pregunto si cualquiera de nosotros sabe realmente por qué estamos aquí. Personas con las cuales he trabajado por mucho tiempo, súbitamente han sido reasignados o han tenido una emergencia médica y nunca las vi de nuevo. Y nadie recordará a esa persona, sin importar a cuántos se lo preguntes. Fui contratado para realizar labores de programación para la Marina cuando acababa de salir de la universidad. Fui enviado a Grumley para ejecutar pruebas de servidor. Les gustaron mis habilidades de informática, así que, después de una serie de exámenes psicológicos extraños, montañas de contratos para la protección de información confidencial y búsquedas de antecedentes, se me ofreció el trabajo en una instalación cerca de Las Vegas. Por cierto, estas fueron algunas estipulaciones de este trabajo. Era un salario de $1,5 millones después de impuestos más una subvención de $220,000 al año, y la residencia, automóvil y seguro médico estaban cubiertos, pero los colapsos psicológicos, ataques de ansiedad, condiciones médicas graves y problemas familiares anulaban el contrato.
También tenía que firmar, aproximadamente, 2 contratos para la protección de información confidencial a la semana, la mayoría de los cuales estipulaban ante la pena de muerte en alguna parte. A los empleados no se les permite abandonar las instalaciones por 5 años, y todos vivimos bajo tierra. Los términos de servicio son de 5 años, y luego 4 años de sesiones informativas, durante las cuales se nos permite vivir en Las Vegas, pero nos tenemos que reportar a otra instalación 4 veces a la semana. Se nos da de alta y somos observados por el resto de nuestras vidas. Nuestros pasaportes están anulados permanentemente. No podemos abandonar los Estados Unidos. Escuché una estadística de que el 20% de los exempleados cometen suicidio. No sé si eso es verdad, pero si lo es, apuesto que en realidad es suicidio. La base se encuentra bajo tierra. Es una red de estructuras grandes llamadas colmenas, las cuales forman lo que se llama la colonia o el Nexus. Hacemos muchos chistes de Resident Evil, por cierto. Con la excepción de que a diferencia de esa película, nuestro gobierno no está tratando de hacer que sus empleados se sientan cómodos por medio de bosques falsos y ventanas que tienen vista hacia panoramas metropolitanos digitales. Es un laberinto de pasillos y búnkeres oscuros, deprimentes y al estilo soviético, repleto con todo tipo de características similares a las de un submarino, agua, escotillas herméticas, trampillas, puertas blindadas reforzadas. La única excepción son los edificios de oficinas en donde los humedececillas como yo trabajamos. Se ven justamente como la oficina en la que tú trabajas. Excepto por los hombres con armas que están de guardia las 24 horas del día, los 7 días a la semana, y en todos lados, viendo por encima de tu hombro. Ah, y el brillo hermoso y casi surrealista de los laboratorios de vanguardia que están por todos lados en los niveles inferiores de cada edificio. Nunca he entrado en alguno, pero he pasado a un lado de ellos unas cuantas veces. Hasta donde sé, existen 4 colmenas, aunque no me sorprendería si hubiera más. Trabajo en la colmena 1. Administro algunos de los servidores junto a otros cuantos sujetos en uno de los pisos. Existen 16 pisos en nuestra colmena, pero monitoreamos y mantenemos todos los servidores de la colmena 1, así que nos movemos un poco. He podido echarle un vistazo a la información que recibimos, y, por lo que puedo ver, somos la colmena más aburrida. He recopilado la siguiente lista basada en las cosas que he interceptado en nuestra red, y también de los rumores que he escuchado de mis colegas. El Nexus tiene múltiples redes y todas están descentralizadas, pero existen algunas formas en las que se comunican, y esto es por medio de esas líneas de comunicación de las que yo estoy al tanto. Esto es lo que sé. Colmena 1. Finanzas, contaduría, operaciones y organización de divisiones, entrenamiento y residencia para los escuadrones, y algunas pruebas de armas de menor escala. Colmena 2. Ingeniería química, algo de investigación en nanotecnología y fitness psicológico avanzado, sea lo que sea que eso signifique, para fuerzas élites de la milicia. Probablemente asuntos de operaciones encubiertas y de cómo sobrevivir 30 años en confinamiento solitario en una prisión de Siberia. También tengo razón para creer que esta colmena es en donde viven las figuras importantes. Colmena 3. En los niveles superiores, investigación y experimentación de armas biológicas y enfermedades. Si el gobierno tiene zombies, deben estar aquí. He querido hacer tantas putas bromas de zombies a lo largo de los años, pero nunca sé cuál de mis colegas es una rata. En los niveles inferiores, tecnología avanzada para la navegación espacial y para las guerras espaciales. Motores de partículas, rayos gravitacionales y similares, estoy suponiendo, no tengo evidencia real. Cuestiones de ciencia ficción. Una vez vi un correo con todo tipo de lenguaje codificado, marcado como AB, lo cual se cree ampliamente que es una referencia a la astrobiología. Eso es vida alienígena. Quizá solo sea algún organismo unicelular o plantas fosilizadas de algún meteorito, o quizás algo mucho más avanzado. Sea lo que sea, debe haber una razón para que no esté en los niveles superiores con todos los biólogos. Colmena 4. Apagón informático total. Hay codificaciones, cortafuegos y características de seguridad de red que nunca ha visto antes, ni siquiera en proyectos ultrasecretos de la Marina en los que he trabajado en el pasado. Existen unas cuantas peculiaridades acerca de la Colmena 4. Antes que nada, ninguno de los mandamases tiene acceso para entrar aquí. Acceden de forma remota por medio de una transmisión de video en sus salas de conferencias, y los materiales usualmente son transportados desde la Colmena 4 a la Colmena 2 para revisión física. No sé por qué no entran en la Colmena 4, pero quizá es porque es demasiado peligroso.
Había un individuo asignado en la Colmena 4 hace unos años cuando yo comenzaba a trabajar, y él causó el primer lockdown generalizado que he visto. Estaba siendo escoltado por los soldados que conceden acceso a las diferentes colmenas, y empezó a chillar acerca de Aix. No escuché sus gritos, pero escuché un disparo mientras estaba comiendo mi almuerzo. Le metieron una bala en el reverso de su cabeza antes de que pudiera terminar su oración. Aix, por cierto, son anomalías interdimensionales. No tengo más información acerca de ellas. Otra cosa de la que he leído mínimamente es acerca de los gemelos. No sé quién o qué son estos, pero son la gema de la Colmena 4 que está por encima de lo ultra secreto. Se considera traición el simplemente mensajear acerca de ellos por medio de nuestras redes de seguridad, a menos que tengas el acceso para hacerlo, y solo 4 empleados lo tienen. He visto unas cuantas cosas acerca de ellos. Una fue su registro médico. No tienen signos vitales, generan vocalizaciones inusuales que manifiestan alucinaciones y psicosis en las personas cercanas, y su piel produce náuseas violentas cuando es tocada. El documento especulaba que el funcionamiento de la piel era muy similar al Gimpy Gimpy australiano o a la medusa. Leí documentos acerca de personas que han trabajado conmigo también. En la Colmena 4, una mujer fue remitida a pabellón psiquiátrico después de haber estado en la misma habitación con los gemelos, y un soldado, que había estado parado afuera del laboratorio en donde los mantienen, básicamente se había suicidado. En específico, echó un vistazo adentro durante una rutina de acceso, y luego comenzó a destrozar su propia cabeza con el mango de su pistola mientras estaba cantando una canción irlandesa folclórica. La situación de la mujer fue aún más extraña. Durante el desayuno con sus colegas, tomó un tenedor, se puso de pie, salió caminando del comedor, se quitó toda su ropa y se cegó a sí misma con el tenedor en ambos ojos. Luego se las arregló para llegar hasta el primer piso, en donde estaba localizado el corredor de acceso para la Colmena 3. ¿Cómo fue que pudo operar las docenas de lectores de identificaciones, cajas de contraseñas y escáneres de retina aún está bajo investigación? Un colega mío en quien confío me dijo que vio a los gemelos una vez a través de un acceso ilegal hacia una transmisión de video. Dijo que tienen rasgos femeninos y alrededor del doble de la altura de una persona normal, con protuberancias negras no identificadas que cuelgan de sus cabezas, al igual que cabello, pero más gruesas. Flotan unos cuantos centímetros por encima del suelo, arrastrando ligeramente los dedos de sus pies mientras se movilizan. Son absolutamente blancos. Nunca vio sus rostros, pero asegura que parecen tener la capacidad de distorsionar la realidad, o, al menos, la transmisión de video, de tal manera que el espacio a su alrededor se ve torcido. Eso es todo lo que sé por ahora. Pero, con suerte, el mundo sabrá algún día la verdad acerca de lo que sucede aquí. Básicamente, todos somos prisioneros. Tenemos acceso muy limitado y supervisado a Internet, así que si no vuelven a escuchar de mí de nuevo, asuman que me han descubierto.